Cuando yo empiezo en mi camino del éxito, lo más seguro es que me voy a equivocar. No lo más seguro, lo que te garantizo es que te vas a equivocar. Vas a tener múltiples errores, vas a caerte muchas veces, se van a burlar de ti, te van a rechazar. Pero mientras el deseo sea grande, te vas a levantar el 100% de las veces y vas a volver a la cancha, y vas a volver a la batalla, y vas a volver al ruedo. Este podcast está dedicado para todos mis latinos. Bienvenido al podcast 3%. Y si naciste latinoamericano, como yo también, seguramente te sentiste o te sientes como yo. Y en Latinoamérica, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida sobre todo desde que naces? Nacemos con gobiernos corruptos, nacemos con inseguridad en las calles, con violencia en nuestras casas, con familias disfuncionales, nacemos con bajos niveles educativos, con empleos que te explotan la mayor cantidad de horas posibles y te pagan el menor cantidad de dinero posible. Y básicamente esa es nuestra realidad. Y desde que nacemos ya vamos en desventaja, ¿cierto? Desde que nacemos ya vamos perdiendo el partido. Y luego los latinos crecemos, nos desarrollamos, vamos a través de las distintas etapas de la vida y nada cambia. Y nos damos cuenta, después de que entramos en el mundo de las redes sociales o que simplemente crecemos, que el resto del mundo voltea a ver Latinoamérica y simplemente ve una tierra, ve países de tercer mundo. Pero esa es una etiqueta que nosotros mismos nos hemos puesto por nuestra cultura y por nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra manera de sentir y, muy importante, por nuestra manera de pensar. Así que cuando en Latinoamérica tenemos circunstancias negativas, que es claro que es en la mayoría de las ocasiones, 9 de cada 10 veces un latino va a nacer con desventaja, pensamos que así tocó y que puede que así es el destino y a partir de ahí la vida va a seguir justamente así. Y entonces es cuando comenzamos a buscar oportunidades. Y cuántas historias de latinos, cuántas historias de gente de Argentina, de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de México, de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Guatemala, de El Salvador, de Brasil, de Chile, de todos los países que están en este gran continente. ¿Cuántas historias no has escuchado de gente que migra a otro país para buscar el sueño americano o el sueño europeo, para poder empezar a ganar dinero y mandar a su familia, para poder salir de crisis financiera, para poder salir de crisis económica? Porque en ese momento es cuando entendemos que nuestros dirigentes, que nuestros gobernantes van a seguir poniendo primero la corrupción y llenar sus bolsillos antes que empezar a servirnos. Y este era yo, y yo estaba súper enojado antes porque no entendía cómo había personas que estaban dispuestas a pasar por encima de otras personas. Yo no entendía cómo, siendo un continente tan grande, tan inmenso, con tantos recursos naturales, con tantas culturas, con tanta diversidad, con tanto, básicamente de todo, no entendía cómo había personas que preferían pasar por encima de los demás para solamente poderse beneficiar a ellos mismos. Pero honestamente ese pensamiento, si es que lo tienes, tampoco te va a llevar muy lejos, así como a mí en ese entonces no me llevó muy lejos. Y yo también me quejaba de que trabajaba mucho y ganaba poco, me quejaba de que debía de haber tenido mejores clases educativas, aprender distintas cosas, distintas materias, distintas habilidades para poder triunfar en la vida. Me quejaba de que el transporte público era terrible, me quejaba de que las calles tenían hoyos, me quejaba de absolutamente todo. Un día entendí que nacer con desventaja es una ventaja. Y ahora de este lado veo todo con un cristal totalmente distinto. Te va a parecer muy loco lo que te voy a decir, pero ahora, en el punto en el que me encuentro, agradezco esa adversidad. Agradezco esas circunstancias, agradezco haber nacido así, agradezco haber nacido sin recursos, agradezco haber nacido sin oportunidades, agradezco haber nacido en mucha, pero mucha escasez. Y te voy a explicar por qué. Mira, las cosas que posees en tu vida, solamente haces una de dos con ellas. O las tomas por garantizadas, entiende tu mente que siempre van a estar ahí, porque tal vez siempre han estado ahí y listo, o lo agradeces, estás orgulloso y agradecido por las cosas que en el transcurso de tu vida
has empezado a conseguir los distintos rangos, las distintas posiciones materiales, las distintas etapas, niveles, progresos, etc. Pero solamente haces una de esas dos. O lo tomas por garantizado o lo agradeces. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que haces con las cosas que no tienes? Y con las cosas que no tienes, solamente haces una sola cosa. Desearlas. Todo lo que no tienes en este momento despierta deseo de tenerlo. Si es importante para ti, despierta deseo de tenerlo. Y entonces te das cuenta de cómo un latino, cuando nace y no tiene, empieza a desear todo aquello que no tiene. Si tiene un gobierno corrupto, desea un mejor gobernante. Si tiene una mala educación, desea una mejor educación. Si tiene una terrible calidad de vida, desea una increíble calidad de vida. Si trabaja todo el tiempo y es explotado, desea libertad. Si tiene bajos ingresos, desea altos ingresos. Si come mal, desea comer bien. Si no la pasa tan bien, desea disfrutar su vida. Y dice Napoleon Hill que el deseo es el punto de partida de todo éxito. Entonces, ¿te preguntas qué es lo que hubiera pasado si hubieras nacido con todo lo que el día de hoy deseas? Si tú hoy deseas mayor ingreso, imagínate que hubieras nacido con ese ingreso. Si deseas un coche, imagínate que hubieras nacido con ese coche. Vivir en tal lugar, imagínate que hubieras nacido ahí, viviendo ya en ese lugar. Que todo lo que hoy deseas en la vida, ya lo hubieras tenido desde el momento en el que naces y tú no tuviste ni una sola injerencia en que lo tuvieras. Nada de lo que tienes es gracias a tu trabajo, ni tu esfuerzo, ni a ti. Solamente fueron las circunstancias que pusieron las piezas de ajedrez y a ti solamente te tocó nacer y automáticamente ya lo tienes. Y sé que en este momento muchas personas, porque yo también era de estas personas que decía, ojalá hubiera nacido rico, ojalá hubiera nacido con buenos padres, ojalá hubiera nacido con recursos, ojalá hubiera nacido con oportunidades, ojalá hubiera nacido con una buena educación, ojalá me hubieran dado clases de inglés, ojalá me hubieran dado clases de matemáticas avanzadas, ojalá pudiera haber tenido esto porque en este momento me iría mejor. Bueno, si lo hubieras tenido desde que nacieras o si lo hubieras tenido no por tu propio mérito, no estarías deseándolo en este momento. Y como no estarías deseándolo, como el deseo no hubiese despertado en ti, entonces no tendrías el primero de los requisitos para ser exitoso. Y esto no lo digo yo, te dije que lo dice Napoleon Hill en su libro de Piense y hágase rico. Y lo voy a repetir. El deseo es el punto de partida de todos los éxitos. Cuando yo empecé a ver esto, empecé a agradecer todo lo que no tenía. Todo el dinero que no tenía lo empecé a agradecer. Empecé a agradecer las oportunidades que no tenía, empecé a agradecer la casa que no tenía, empecé a agradecer los viajes que no podía hacer, las relaciones que no podía tener, el tiempo libre que era imposible para mí, lo empecé a agradecer también. Porque si no hubiera tenido esas adversidades, no hubiera despertado deseo en mí. Ahora, el deseo no es la garantía del éxito, solamente es el punto de partida de. Pero el primer paso es igual de importante tenerlo que todos los pasos completos. Aún así, el primer paso solamente es el primer paso. Y lo digo porque muchas personas van a pensar, con lo que acabo de decir, que solamente por nacer latino, escaso en la mayoría de las cosas que quieres, y eso te lleva a desearlos, eso no significa éxito, esto no garantiza éxito, esto solamente te pone en el camino correcto para empezar a conseguirlo. Y después de ahí, el mismo deseo que despierta sobre las cosas que quieres, te va ayudando a desarrollar las habilidades necesarias para poder obtener eso que deseas. Si yo deseo tener más dinero, ese deseo es justamente lo que va a hacer que yo me empiece a cultivar, que yo me empiece a autoeducar, que yo empiece a buscar oportunidades, que yo empiece a buscar mentores, que yo empiece al prueba y error de mis habilidades que entiendo que me podrían producir más dinero. Y ese mismo deseo también hace que cuando yo falle en estas habilidades, que cuando yo falle en la práctica, que cuando yo falle y me caiga en el proceso y tenga estos fracasos temporales, este mismo deseo me hace levantarme y me hace continuar.
Cuando yo empiezo en mi camino del éxito, lo más seguro es que me voy a equivocar. No lo más seguro, lo que te garantizo es que te vas a equivocar. Vas a tener múltiples errores, vas a caerte muchas veces, se van a burlar de ti, te van a rechazar. Pero mientras el deseo sea grande, te vas a levantar el 100% de las veces y vas a volver a la cancha y vas a volver a la batalla y vas a volver al ruedo. Pero si ese deseo no fuese grande, si ese deseo o fuese débil o no existiera, tú te rindes y te vas y regresas a tu zona de confort y regresas a tu cueva y te quedas solamente con lo poco o lo mucho que tienes en este momento y ya no avanzas en la vida, no intentas crecer más, no te desarrollas más. Para mí el deseo lo es todo. El deseo, eso que no tenía, empecé a desearlo. Y como empecé a desearlo, estaba dispuesto a pasar procesos de aprendizaje, estaba dispuesto a pasar curvas de aprendizaje, estaba dispuesto a crecer y aunque me equivocara, yo iba a seguir y yo iba a seguir y yo iba a seguir. Y vaya que me tardé tiempo, vaya que me tardé mucho tiempo en llegar a las 6 cifras, vaya que me tardé mucho tiempo en vivir un estilo de vida saludable, vaya que me tardé mucho tiempo en liberar financieramente a mi familia, vaya que me tardé. Pero el deseo nunca disminuyó. Entonces te hago una pregunta. ¿Qué tanto lo deseas? Eso que dices que quieres, esa meta grande, ¿qué tanto la deseas? Naciendo latinoamericanos, tenemos una gran ventaja con el resto del mundo. Imagínate haber nacido en otro país de primer mundo, y esto no es una crítica, pero imagínate haber nacido en otro país y vivir una vida a prueba de fallos, vivir una vida a prueba de errores. En otros países, si te corren de tu trabajo, si pierdes tu trabajo, activas un seguro de desempleo y se acabó, no pasa nada. Es como si fuera un videojuego donde solamente le das reset y vuelves a jugar con una infinita cantidad de vidas. Y listo. En otros países tienen niveles de educación extremadamente altos. Y como no estoy diciendo que esto sea algo absoluto, obviamente hay personas que sí, hay personas que no. Pero de la familiaridad nace el menosprecio. Entonces, cuando tienes la mejor de las educaciones disponibles, desde el día en el que naces, desde el día en el que te reclutas en la escuela, no te das cuenta de lo grande que tienes en las manos. Y eso puede llegar a provocar que ni siquiera lo aproveches. En otros países, los salarios mínimos, aquí parecen salarios máximos. Los salarios mínimos con la mínima cantidad de dinero que viven las personas en los países de primer mundo, aquí vive una persona que tiene mucho dinero, en Latinoamérica. Entonces imagínate haber nacido con todas estas ventajas, con todas estas circunstancias. ¿Suena bien? Por supuesto, pero entonces no nacería el deseo en ti. ¿Por qué vas y corres si ya lo tienes? Lo que ya tienes o lo tomas por garantizado o lo agradeces, mas no lo puedes desear. Tú no puedes desear lo que ya tienes. Es una gran ventaja nacer latino. Así que para todos mis compañeros latinos, para todos mis amigos, para toda mi familia latina, no importa en qué país te encuentres, lo que yo te quiero decir es de que las adversidades que piensas que tienes en este momento te están haciendo fuerte. Esa es la razón por la cual hay tantos latinos en el mundo que la están rompiendo en este preciso momento, en los negocios, en los deportes, en la música, en las películas. Dime el área que quieras. Dime el área que quieras y te voy a dar el nombre de 1, 2, 3 o hasta 10 latinos que están reventándola y que se han convertido en autoridades mundiales. Familia latina, nosotros tenemos una ventaja. Nosotros podemos cambiar las cosas para nuestros países. Nosotros podemos ser esos gobernantes que deseábamos tener. Nosotros podemos poner esas oportunidades para nuestra comunidad y nuestra familia que deseábamos tener. Nosotros podemos hacernos cargo. Nosotros podemos cuidar de nuestra familia latina. Porque nosotros tenemos ese deseo de crecer. Si tú en verdad eres un 3%, tú no necesitas que nadie te regale nada. No necesitas que nadie te ponga nada más fácil. Porque tú eres el creador, tú tienes poder creador dentro de ti. Y con ese poder creador es como tú vas a empezar a hacer que las cosas cambien. Que cambien a tu favor, que cambien a como realmente tú quieras que se encuentren. Así que familia, Argentina, México, Colombia, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Chile, Brasil, y no quiero que se me pase Bolivia, Venezuela, todos los países latinos que están allá afuera. Es momento de unirnos, es momento de entender que han dicho, ¿no?, que el peor enemigo de un latino es otro latino, porque nos envidiamos, porque tenemos egos altos, porque por la misma educación que recibimos desde casa, reaccionamos
agresivamente cuando creemos que alguien nos está haciendo algo malo. Y es momento de cambiar eso. Es momento de unirnos. Es momento de crecer juntos. Es momento de colaborar. Es momento de ayudarnos. Es momento de ver por el que está a la derecha y ver por el que está a la izquierda, de la misma forma en que veo por mí mismo. Es momento de tomarnos de las manos y dar un grito lo más estrepitoso y lo más alto que se pueda de toda esta comunidad del tercer mundo, para decirle a todos los países de primer mundo que nosotros somos latinos y que nosotros venimos a este mundo para poder hacer nuestros sueños realidad. Que no hay ninguna limitante en nuestra cabeza en este momento. A pesar de que hayamos nacido con limitantes, eso ya se acabó. A pesar de que hayamos nacido con bajos recursos, eso ya se acabó. A pesar de que hayamos nacido siendo esclavos y siendo explotados laboralmente, eso ya se acabó. Porque a partir de ahora, como nos unimos los latinos 3%, vamos a vivir en libertad y vamos a vencer al sistema.